Un saludo muy especial en las muy buenas noches para ustedes, para muchos de ustedes en América, para los muy buenos días y el amanecer en Europa. Y para mí es precisamente los muy, pero muy buenos días desde Asia. En este momento son aproximadamente las 6 de la mañana aquí en el sureste asiático desde la isla de Phuket en Tailandia. Los saludo muy especialmente y bienvenidos a los Happy Talks, las conversaciones que nos inspiran. Hoy con un tema extraordinario y con una invitada maravillosa desde el otro lado del mundo. Estaremos con una invitada desde Argentina. Hoy estaremos hablando acerca de alimentación consciente. Un tema que nos inquieta bastante porque desde la alimentación podemos sanarnos. Desde la alimentación podemos mejorar nuestros estados corporales, quizá mentales, también energéticos. Hablemos acerca de la alimentación consciente. Y antes de empezar, quiero saludar a Rincón Cano, a Guido, a Margui Palomino y a todas las personas que se nos van a conectar desde América, desde Australia, desde Oceanía, desde África, desde Europa, desde todos los lugares del mundo. Bienvenidos a estos Happy Talks, que son conversaciones que inspiran. Muchos de ustedes me dicen, cuando escucho los Happy Talks, estoy en familia, o estoy compartiendo, o me sirvo un café, o me sirvo un té, o me sirvo un vaso con agua, para disfrutar una conversación inspiradora. Pues hoy el tema que nos convoca es maravilloso. Y antes de empezar, quiero invitarlos a tres invitaciones importantes. La primera de ellas, la gente me dice, Jordi, yo quiero hablar contigo, quiero tener una sesión contigo para el logro de objetivos, para evolucionar mi tema mental, porque los puedo acompañar como mentor de logro de objetivos, también como para realizar un cambio de vida consciente. Si es el momento de hacer un cambio, aquí estoy para acompañarte, como lo he hecho con más de cientos y también miles de personas en los diferentes escenarios y los diferentes lugares del mundo. Número 2, viajes naturales conscientes. Ustedes saben que realizo estos viajes por diferentes lugares del mundo, donde experimentamos el Shinrin-yoku, el bienestar y los regalos que nos da la naturaleza, las experiencias. Según les cuento con mi nuevo libro, que ya les voy a presentar el nuevo libro, que estoy feliz, ha sido bestseller ya 2 veces en Amazon. Entonces estos viajes naturales conscientes ahora los realizo en la isla de Phuket, en el sur de Tailandia, donde son 7 noches, una semana completa para disfrutar la vida, donde las personas vienen a una experiencia personal de evolución, donde realizamos viajes conscientes al interior de los bosques, de la naturaleza, hacemos momentos de silencio y de atención plena cerca de los elefantes. Bueno, muchas experiencias en este viaje con Jordi Duque. Esa experiencia se llama Ven conmigo a Tailandia. Así que si es el momento de disfrutar, hacer un cambio en tu vida, pues bienvenido entonces a estas experiencias de Ven conmigo en Tailandia. Y la invitación número 3 es que estoy feliz con mi nuevo libro, Nuestro futuro es bosque, basado en el mindfulness natural, el Shinrin-yoku, que es la evidencia científica de lo que le pasa al cuerpo y a la mente cuando pasamos tiempo de calidad en la naturaleza, y la metodología Medihiking. A este libro he invitado 11 expertos para que nos compartan de qué es lo que nos pasa cuando pasamos tiempo de calidad en la naturaleza y prepararnos para el cambio climático. Les estaré contando mucho, pero el tema del cambio climático está trayendo cambios en nuestra salud física y mental, y es importante prepararnos para ello. Bueno, bienvenidos entonces de nuevo a los Happy Talks. Saludos a Laura, que ya la tengo por aquí, a Daniel, a Darwin, a Chow, a Margie, bueno, a todas las personas en cualquier lugar del mundo. Voy a invitar en este momento a Laura. Alegría estar compartiendo con ustedes este tema, me parece fascinante. Les quiero contar que Laura Vanelli, que ya la invité, es coach de nutrición holística, docente de cocina para el alba. Hola, mi Laura, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás, Jordi? ¿Cómo estás? Qué alegría verte. ¿Cómo me escuchas? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho bien, no sé cómo me escuchas vos. Te estoy escuchando muy bien. Si hablas un poquito más alto, Más porque se escucha un poquito fuerte, bajito, a pero ver, te veo capaz que muy ahí bien y está. estás muy guapa, mi Laura, hoy. Me encanta el Gracias, look que muchas tienes. gracias. Acá hace mucho frío. ¿En qué lugar del mundo Yo estás? estoy en Buenos Aires, Argentina, y estamos en otoño,
rápidamente en invierno y sí, acá hace frío, hace frío. Y Me allá no. encanta. Bueno, yo los estoy saludando entonces desde la isla de Phuket, en Tailandia, un paraíso tropical del mundo, cerca de Phi Phi Island. Esto aquí es hermoso. Está amaneciendo aquí en este momento. Yo vivo a 3 minutos, mi Laura, del mar, pero aquí en la mitad de la montaña. Entonces estoy viendo aquí el amanecer, empiezan a llegar los pájaros. Para mí son las 6 de la mañana. ¿Qué hora es en Argentina en este momento? Acá son las 8:26. Acá ya empezamos con la hora de la cena y bueno, dentro de un ratito ya nos vamos a dormir. Qué maravilloso esto de poder conectarnos, ¿no? Está amaneciendo donde vos estás y acá ya en breve nos vamos a descansar. Pero Totalmente. la tecnología hace esto de podernos... La magia, la magia. Y además una buena noticia, mañana es solsticio de verano, el 21, solsticio de ¡Wow! verano. Pues para mí mañana, porque tú estás en 19, usted está en 19 todavía, yo ya estoy en el día 20, yo estoy en el futuro, Claro. y el miércoles es solsticio de verano. Me encanta, me encanta. Bueno, quiero invitarlos, entonces les presento a mi invitada del día de hoy, ella es Laura Vanelli, coach de nutrición holística, docente de cocina para el alma, eso suena bellísimo, me encanta. Y además es creadora del restaurante Matinata, nos estarás contando de todo esto, me encanta. Pero vamos a hablar hoy de alimentación consciente. ¿Qué estás tomando en este momento? ¿Qué te estás bebiendo? ¿Qué estoy tomando? Mirá qué astuto. Estoy tomando, es una mezcla que yo tengo acá en esta botella que es de vidrio. Tengo un poco de agua de mar y tengo vitamina C, ácido ascórbico y agua de filtro. Es la bebida que tomo en el día y en esta época hay que consumir vitamina C porque, bueno, acá empieza el frío. Y la verdad que yo hace 40 años que no me enfermo, que no sé qué es tener un dolor de garganta, un resfrío fuerte. Un poco es la alimentación y otro poco, que seguramente hoy vamos a tocar ese tema, son las emociones, ¿no? Cuando Se llama como uno... alegría del alma. Exacto. Y ¿sabes qué, Jordi? Cuando uno tiene la suerte de trabajar eh, en su propósito y cuando tomamos nuestro trabajo como no un sacrificio, sino como parte de nuestra vida. Total, Y total, eso uno, se llama coherencia. exacto, exacto. Coherencia que no es fácil encontrarla, sobre todo en países donde no se está pasando muy bien el día a día por problemas políticos, económicos, inseguridad, y etcétera, etcétera. Entonces es como, bueno, hay que salir y, y afrontar el día a día de la mejor manera posible y además transmitirlo para que sea contagioso, ¿no? Totalmente, totalmente. Se trata de eso. Hoy vamos a hablar precisamente también de atención plena y de estas cosas, porque el tema que nos convoca hoy es alimentación consciente y por contigo podríamos hablar de muchas, muchas cosas, pero este tema me tiene fascinado porque además es un tema que a mí me inquieta muchísimo y sé que a muchas de las personas que nos van a ver van a recibir muchos regalos en esta conversación del día de hoy. Llamemos y convoquemos a las cosas buenas de la vida para que se hagan presentes en esta conversación y que la vida nos ponga las palabras que tenemos en nuestro corazón para compartir con las personas que vayan a ver esta información, mi Laura. Así que desde aquí quiero preguntarte, de alma a alma, ¿cómo te sientes en este instante al empezar esta conversación? Plena, plena, muy feliz. Y comunicar lo que hacemos eh, es lo que nos da sentido a la vida. Entonces, plena, muy bien. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias. qué alegría poder contar contigo en este día y estar en conexión desde aquí, desde esta plenitud. Bueno, mi Laura, alimentación consciente. Mm.
¿Cómo llegaste allá? ¿Quién es Laura? ¿Qué podemos contar? ¿Cuál ha sido ese camino para llegar hasta este punto? Porque hablar de alimentación consciente me convoca con el mindfulness, con atención presente, con estar aquí y ahora disfrutando la vida, pero también llegar a ese momento de poner atención al momento de poner algo en mi boca, tener en cuenta que todo esto que nos ponemos nos alimenta, nos llega, nos trae información. Para llegar a eso necesitamos conciencia. Compártenos, por favor, ¿cómo llegaste a este lugar? ¿Cómo llegué? Bueno, yo soy maestra jardinera. Acá se llama maestra jardinera a la maestra que se ocupa de niños desde el jardín maternal hasta los 5 años. Paralelamente a eso, yo trabajaba como diseñadora de modas. Te lo voy a abreviar porque si no se va a hacer muy extenso. Y mi hermana tuvo un tumor hace 14 años, un meningioma. Ella vive en Estados Unidos y bueno, la acompañé en todo su proceso, en la operación. En un momento la operación se complica y ahí es cuando yo hago la promesa de que si mi hermana se salva, yo me voy a dedicar a enseñarle a la gente a consumir buen alimento y a tratar de vivir lo mejor posible. Obviamente en ese momento no tenía la preparación que tengo ahora. Yo hice la carrera de coach nutricional y además sumé toda la experiencia porque previo a esto que pasó con mi hermana, yo me venía preparando, después me di cuenta que me venía preparando desde mis 20 años. A los 20 años decido alimentarme diferente, transcurrí muchos años en la macrobiótica, que hoy puedo decir que es una de las mejores, si no la mejor manera de alimentarnos, porque es una forma muy equilibrada, donde tenemos que equilibrar el yin y el yang, lo que está dentro, lo que está afuera, lo que está arriba, lo que está abajo. Y en ese equilibrio es lo que nos acompaña a encontrar el equilibrio en la vida, ¿no? Y bueno, cuando pasó lo de mi hermana, decidí, como está muy bien, decidí volcarme a la alimentación y decidí que tenía que hacer esto que estoy haciendo ahora. Lo que sucedió con Marcela me dio como el puntapié inicial y me hizo dar cuenta de cuál era mi propósito en la vida. Y después de Marcela sucedieron un montón de cosas, y lo último fue en el 2019, un cáncer de pulmón de mi papá, donde tenía 9 meses, le habían dicho que iba a vivir 9 meses, y la verdad que no, todavía está vivo, y trabajamos con el sistema Hammer, llegamos a sus emociones más profundas, trabajamos con medicina homeopática, trabajamos con osteopatía, trabajamos con inhalación de hidrógeno, le hicieron inmunoterapia, me opuse a la quimio y acá en Argentina había entrado la inmunoterapia hace un mes, así que bueno, pedimos y se pudo lograr hacer el tratamiento durante un año. El tratamiento duraba 2 años, pero al año ya no tenía nada. O sea, hicimos alimentación omnívora, cuidada, quitamos los azúcares, quitamos las carnes, quitamos el gluten y después de varios meses, cuando ya estaba mucho mejor, a mi padre le encantan los lácteos, entonces, bueno, un poco de lácteos consumió, pero cuidado, lácteos pastoriles, lo mismo los pollos, los huevos, y después la contención de toda la familia, y básicamente, paralelamente al tratamiento médico, poder hablar, poder
decir qué había pasado y cómo habían sido sus emociones. Así es como empecé va a ser 42 años, pues tengo 61, empecé a los 20, y, y bueno, crié a mis hijas con esta alimentación. Junto a mi marido creamos el restaurante Matinata y seguimos porque es algo que me apasiona y que creo que hay que lograr un efecto multiplicador para que el planeta pueda darse cuenta que no tenemos que perder nuestra intuición como especie, que lamentablemente encasillados en el día a día la estamos perdiendo, la tenemos que recobrar y darnos cuenta, porque somos seres únicos. Yo te puedo contar cómo me alimento, seguramente que vos te alimentás diferente, Como y una huella también, digital. exacto, y también es saludable. Hay que tener en cuenta las intolerancias alimentarias de cada persona, porque las tenemos. Hay que tener en cuenta lo mal que nos está haciendo la industrialización de los alimentos. Hay que pensar cada vez que voy a comprar un alimento, ¿a quién beneficio? La realidad es que hay que conocer de dónde sale ese alimento. Exacto. Entonces, bueno, es un montón de cosas que fui aprendiendo, estudiando, caminando, y sigo aprendiendo. Siempre falta para lograr ese, que creo que no Me se va a encanta, terminar nunca, ¿no? Uno aprende todos los días. me encanta escucharte, además que me parece una historia bastante inspiradora y en la medida en que nos estás compartiendo también aquello que para ti ya ha sido evidencia, ya lo has comprobado, lo has experimentado en el caso de tu padre, en el tema de tu hermana, en tu vida personal, en tu familia, y acompañas a cientos y a cientos para vivirlo. Entonces, me parece que desde ahí podríamos llamarte mentora de alimentación consciente de alguna manera. Y hablemos entonces desde esta perspectiva, porque los seres humanos pues, nos hemos tenido que alimentar para poder vivir, hace parte de la cadena, de la supervivencia, de la manera de vivir, lo que decías ahorita. Nuestra alimentación se refleja en nuestro cuerpo, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de vivir. Y aparece entonces, a propósito de toda esta corriente que existe del mindfulness, de la atención plena, y nos trae hoy un concepto que se llama alimentación consciente. Cuando te escucho hablar de alimentación consciente, a mí que soy practicante de mindfulness y acompaño a cientos de personas en el tema de mindfulness, de inmediato lo conecto con atención plena, con mindfulness. Hablemos acerca de qué es la alimentación consciente y si existe o no esa relación con el mindfulness o la atención plena. Existe al 100%. Si nosotros no estamos conectados con el alimento que vamos a ingerir, si no nos tomamos el tiempo, que no es necesario que sea 2 horas, podemos tomarnos 30 minutos, pero sin teléfono, sin televisión, sin computadora, escuchando unos mantras o simplemente en silencio, agradeciendo el alimento que vamos a ingerir. Y no solo eso, prestar suma importancia a la masticación, a ensalivar nuestro alimento, porque acá comienza la digestión. Entonces, si no podemos tener atención plena en esa pequeñez, que es prestar atención en lo que voy a ingerir para alimentar mis células, no puedo prestar atención en nada, porque esto es simple, es cómo me alimento, cómo mastico, cómo vivo mi día a día, cuánto tiempo me dedico. Hoy por hoy, yo no hace mucho tiempo que lo aprendí, el tiempo que uno se debe dedicar diariamente. No tiene que ser cantidad, tiene que ser calidad. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que le dedicamos a nuestra mente, es cuando nuestra mente
luego tiene que elegir y va a hacer buenas elecciones. Cuando estamos en el estrés, en la vorágine, en hacer 10 cosas al mismo tiempo, no podemos pensar, no podemos digerir nuestros pensamientos ni nuestro alimento para estar en plena conexión en el aquí y ahora. Entonces, Mi Laura, tocaste. Termina la idea que te quiero hacer una pregunta en conexión con lo que nos estás diciendo. no, esto que me decías, ¿qué relación hay con el mindfulness y la alimentación consciente? Existe el mindfulness eating. Por Solamente supuesto. una parte que se dedica a qué estoy comiendo, cómo lo estoy comiendo, dónde lo estoy comiendo, cuándo lo estoy comiendo y por qué lo estoy comiendo. Un método donde yo tengo que hacerme esas preguntas. ¿Estoy apurada? Me tomo una sopa licuada. ¿Por qué? Porque está predigerida. Entonces voy a tener una digestión más rápida y puedo alimentarme bien con una sopa licuada, con todos los ingredientes que necesito para sentirme fuerte. Y no que trago y no mastico. ¿Se entiende? Si yo no tengo esa atención plena y ese momento donde se lo dedico media hora a mi alimento, no voy a poder tener esa conexión. Entonces, yo te quiero preguntar a propósito de lo que estás diciendo, hay dos preguntas y quiero invitar a quienes están conectados en este instante para que nos hagan preguntas en vivo, que es bastante poderoso cuando podemos escucharlos a ustedes y poder transmitir a nuestro experto en los Happy Talks sus inquietudes. Dos preguntas entonces frente a lo que nos acabas de decir. La primera de ellas es, ¿cuántas masticaciones finalmente debemos hacer? Porque hay muchas teorías frente al tema. Número uno. Y número dos es, ¿cuál es ese proceso de comer consciente? Porque es que muchas veces hablamos de comer consciente cuando tenemos el plato, la comida, o ese vaso con agua, o ese jugo al frente, pero no compartimos cómo es ese proceso. Me encantaría que nos desglosaras cómo es ese proceso de estar conscientes frente a un plato de comida o frente a aquello que voy a ingerir. Porque está aquello que ha sido preparado y hay un espacio mientras llega a mi boca. ¿Qué pasa en ese espacio? Y quienes hablamos de atención plena entendemos que hay un momento bastante mágico. Hablemos acerca de eso. Excelente las dos preguntas. La primera, que es más corta, es ¿cuánto hay que masticar? Mínimo 30 veces cada bocado. Mirá lo que te digo, porque soy buena, te digo, mínimo 30. La macrobiótica te invita al doble y un poco más también dependiendo de lo que estés consumiendo. Y la segunda pregunta, que es muy interesante y no me la han hecho jamás, ¿desde qué momento tengo que ser consciente? Apenas me la hiciste, tuve una bajada desde que voy a elegir lo que voy a comprar para preparar el futuro plato, que son varios ingredientes. Primero me conecto con dónde voy a comprar, qué tipo de producto voy a comprar. Cuando digo esto es, si yo tengo una huerta cerca, yo conozco a la persona que lo sembró, yo conozco y le puedo preguntar qué tipo de semilla, porque uno puede ir a una huerta, pero también puede tener semillas transgénicas. Entonces, ¿de qué me sirve consumir un producto de huerta con semillas transgénicas? Entonces, ya desde el vamos nos tenemos que hacer esas preguntas. Que esas preguntas obviamente llevan un proceso. No es que hoy empezamos un protocolo de coach nutricional, que es lo que yo hago, y hay varios pasos previos a llegar a esto. O sea, esta pregunta es muy interesante y es muy profunda y de mucho cuidado. Entonces, cuando yo me siento a disfrutar de mi plato, yo tengo que saber si ese plato tiene el alimento que
yo voy a necesitar, que no va a ser el mismo que el tuyo, pero en general hay cosas que se parecen. Voy a saber la procedencia, si como pescado, de esas verduras, de esa sopa, o de esa carne, o de esos huevos, o de esos quesos. El ser humano es omnívoro, entonces hay un abanico de posibilidades que tenemos para elegir qué es lo que nos hace bien y qué es lo que podemos consumir. Cuando yo me siento a disfrutar de ese plato, también tengo que tener en cuenta quién lo preparó, si no lo preparé yo. Porque la macrobiótica, que fue mi origen en esto, te dice que la energía de las preparaciones de tu alimento es la energía sanadora que cada uno necesita para su cuerpo. Si yo voy a consumir un plato de alimento que estuvo preparado, apurado, con broncas, con estrés, con mal humor, invertí un montón en la compra de ese alimento, pero lo que mis células van a asimilar es estrés, mal humor, broncas, ¿se entiende? Entonces, no es nada más que recibir el plato que tiene que estar colorido, con los alimentos balanceados. En mi protocolo yo explico las cargas bioeléctricas de los alimentos y cómo combinarlas. ¿Qué cantidad de carne tengo que comer? Si es necesario consumir 3 veces a la semana, 2 veces a la semana. Para aquella persona que quiere pasar de ser omnívoro a ser vegetariano. Son todos pasos que hay que tener en cuenta. ¿Cómo preparo los cereales? ¿Cómo preparo las legumbres? ¿Qué importancia tienen los probióticos? ¿Qué importancia tienen los fermentos? Es un mundo. Y entonces, cuando me llevo esa cuchara a la boca, desde este proceso de la alimentación consciente, ¿cómo debo preparar? Porque cuando yo me imagino alimentarme conscientemente es también comer despacio y darme el permiso de experimentar aquello que puedo estar generando, porque empieza la segregación de la saliva con aquello que viene hacia mi boca y entra ya a ser parte de esas papilas, de las papilas, toda esa experiencia que es las reacciones de nuestra boca, y empieza todo ese proceso. Entonces hablabas de 30 masticaciones y empieza todo el proceso de formarse el bolo alimenticio, etcétera, etcétera. ¿Cómo preparar la mente para recibir ese bocado en este tema de la alimentación consciente? Ya fui consciente de lo que compré, lo preparé con amor, ahí está el tema de la vibración, el tema de la resonancia, el tema energético que traen consigo los alimentos. Ahora sigue prepararme mi cuerpo para que lo reciba. ¿Cómo debo prepararme mentalmente para recibir ese bocado? Debo pensar, este bocado me va a generar bienestar, este bocado está alimentando mi fuerza, mi energía vital. ¿Cómo debo prepararme? Exactamente. Ese bocado tiene su energía. Hay alimentos que en el plato tienen que acompañar, que tienen que ser crudos. Tiene que haber alimentos fermentados que nos hacen muy bien a nuestra microbiota, a nuestro segundo cerebro, que antes era la flora intestinal. Tiene que haber alimentos de cocciones rápidas, con buena calidad de grasa. ¿Y cómo me preparo para el disfrute? Cada alimento que va a recibir mis células tiene que ser con el disfrute. Entonces, ahí es cuando tengo que conectar conmigo y decir, esto me hace bien, esto es para mí. Entonces, preparo un clima y, repito, un clima puede ser, si estoy trabajando en una oficina, bajo, me siento en una plaza, me siento en un banco rodeada de naturaleza, si puedo, y lo disfruto. Y estoy
masticando ese tiempo que te comenté. Pero también si no puedo salir de la oficina, desconecto el teléfono, la computadora, y estoy ese ratito, el tiempo que pueda, conmigo. Y eso es lo que me va a dar los nutrientes que necesita mi cuerpo. Y siempre tiene que ser un disfrute, no tiene que ser una obligación o no tiene que ser algo rápido. Imagínate que nos estamos nutriendo. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Convertir la alimentación en una fiesta personal, en un momento de magia, además porque te comparto aquí un tema hermoso, me permites que tuve una experiencia de aprendizaje en la alimentación mientras estaba con unos monjes haciendo un curso de silencio en algún lugar del mundo, creo que era en Francia. Me todos, a todos los que estábamos ahí eran unos monjes y yo era el único que yo estaba, que era externo a la comunidad, y a todos nos sirvieron en unas vasijas de barro garbanzos. Y yo, pues, vi que los monjes empezaron a raspar el recipiente de garbanzos y yo dije, tan maleducados estos monjes. Acto seguido, después de que todos habían terminado, yo dejé unos pequeños garbanzos, un poco de arroz en el plato. Pasó el monje sirviendo el té en el mismo recipiente de barro. Entonces, cuando llegó a mí, me tocó tomarme el té con los garbanzos que había dejado y el arroz. Y la explicación era la siguiente: ¿cuánto tiempo y qué proceso tuvo ese garbanzo y ese arroz para llegar a tu plato para que tú no te lo comas? Entonces, me quedó una experiencia, sírvete aquello que te vas a comer y siempre agradece cualquier bocado. Y entonces aquí invitamos también lo que estás diciendo, me encantaría que habláramos acerca de la gratitud al momento de comer. Nos crea también esa vibración interna. Hablemos un poco de la gratitud, por favor, cuando vamos a comer. Exactamente. La gratitud es un ingrediente más que va a nuestras células. Realmente tenemos que agradecer cada bocado que podemos tener, sobre todo cuando hay países, países y lugares no tan lejanos a donde uno vive, que pasan hambruna, ¿no? Y cada vez más. Siendo que este planeta, yo tengo un maestro, el doctor Gabriel Cousens, que es un gran médico y un maestro de alimentación viva, donde cuando dio sus seminarios acá en Argentina, él decía que este planeta alcanzaba para dar de comer a todo este planeta y a otro planeta exactamente igual. Entonces, es ahí cuando uno dice, ¿cómo hay lugares donde la gente no tiene para comer? Entonces, ahí está relacionado también la gratitud. Vamos a decirle a los que nos están escuchando que si quieren hacer preguntas, que nos hagan. Sí, bienvenidas todas las preguntas. Les recuerdo que estamos en este momento con Laura Vanelli desde Argentina, coach de nutrición holística, docente, cocina para el alma y creadora del restaurante Matinata, que de eso estaremos hablando, mi Laura. Mi Laura, sabiduría al comer. ¿Qué significa la sabiduría al comer? Me hablabas de, cuando estuvimos en una conversación previa, de comida intuitiva, de estar preparados para o sea, precisamente tener esa sabiduría que estamos hablando del proceso previo en el momento de la cena y también el momento posterior. Hablemos de esa sabiduría al comer. ¿Qué debemos tener en cuenta? En realidad, básicamente es esto. A veces estamos consumiendo alimentos que son muy saludables, pero nos hacen mal. A ciertas personas les hace mal. Por ejemplo, una alergia, una intolerancia alimentaria, un alimento, por ejemplo, que nos puede producir picazón,
Y nosotros decimos, pero si estoy comiendo, a ver, cacao, que el cacao es súper saludable, pero si somos alérgicos, si no lo sabemos, nos hace mal. Sabemos que consumir palta es buena calidad de grasa para nuestro cerebro. Entonces, veo que consumo palta o consumo, acá está muy de moda el aceite de coco, como muy buena calidad de grasa, y lo es. Pero hay personas que no les cae bien. Lo mismo que la palta o lo mismo que las aceitunas. Pueden tener alguna intolerancia o pueden tener un hígado frágil. Entonces, esa sabiduría o esa conexión que tenemos que tener es, si tengo malestar y comí 10 cosas en un plato, bueno, a ver, ¿qué percibo? ¿Qué es lo que me está haciendo mal? Y lo voy quitando. O al revés, quito de esos 10 alimentos 8 y voy agregando. Cuando veo que alguno de esos alimentos me hizo mal, ahí sé que yo no puedo consumir ese alimento. En ese punto es cuando me refiero a la sabiduría alimentaria, ¿no? A la que, fíjate, Jordi, que parte de lo mismo, parte de la conexión, parte del mindfulness, parte de cómo me conecto conmigo misma para saber qué es lo que necesito, que es un poco de todo de lo que venimos hablando. Sí hay que tener conocimiento, totalmente. Y otra cosa, de venir comiendo de una manera convencional, donde veo que me hace mal, donde veo que estoy inflamada, donde veo que se me inflama la panza, tengo eructos, tengo gases, tengo diarrea, tengo constipación, tengo dolor de cabeza, es cuando digo, bueno, tengo que pensar qué es lo que está pasando. Entonces, teniendo en cuenta esto, es como voy a ir, obviamente, también tengo que encontrar la medicina que me acompañe, el terapeuta que me acompañe, el coach que me acompañe, para poder desandar lo que venimos haciendo hace muchos años. Y te repito, la industrialización nos aniquiló el cerebro. Ni siquiera nos ayuda a pensar, porque tenés la imagen de tomar la gaseosa tal en una película que estás mirando y te aparece la imagen subliminal. Y así es con todo. Total. Mira, Laura, tocaste un tema supremamente importante y me parece que es uno de los temas por los cuales las personas consultan más a los médicos a nivel mundial y tiene que ver con la inflamación. Nuestros cuerpos se están inflamando y hay mucha inflamación y desde esta inflamación pues aparecen una cantidad de desórdenes o desarmonías en nuestros cuerpos en diferentes niveles, entre ellas la estomacal, y es muy frecuente. ¿Qué podemos hablar sobre el tema de la inflamación estomacal o cómo los alimentos nos pueden acompañar en la inflamación también de nuestro cuerpo? Hablemos acerca de este tema que es bien importante. Mira, Jordi, el tema de la inflamación en el equipo donde trabajo lo empezamos a observar en época de pandemia. La inflamación también abarca el miedo. ¿Por qué? Porque en época de pandemia nos hemos dedicado a desarrollar la parte culinaria negativa, digo yo, ¿no? Porque han empezado a hacer pastelería, consumo de mucho gluten, mucha gente nos visita por exceso de peso, por glucosa alta, diabetes, y la realidad es que la pandemia ha traído mucho malestar, no solamente en el consumo de los alimentos, sino el consumo de los alimentos a través de la ansiedad y de los miedos. Entonces, ¿qué te puedo decir del tema de la inflamación? Y es algo que hoy se ve, y se ve mucho, y lo que aconsejamos al principio es quitar el gluten, quitar
los azúcares y quitar los lácteos. Los lácteos podríamos llegar a aceptar los quesos duros de fermento, pero todo lo que tenga gluten, que se hizo adictivo. Y quiero aclarar otra cosa. En algunos casos, consumiendo las harinas que no tienen gluten, también se lleva a la adicción. ¿Por qué? Porque suplantamos el gluten por lo que no tiene gluten. Y también llegamos a inflamarnos, porque son harinas, son hidratos de carbono que se transforman en azúcar. Entonces, si vamos a comer un pan de arroz, no nos podemos comer 6 tostadas, 6 panes, porque es de harina de arroz y no tiene gluten y no nos va a hacer nada. No, nos va a hacer mal igual. Tampoco podemos consumir un exceso de panes de harina de coco que llevan bastante huevo. En el equipo donde trabajo tampoco damos el exceso de harina de almendras, porque la harina de almendras cocida a altas temperaturas también se transforman en tóxicas. Y además hicimos una alta inversión en comprar esa harina, que es muy costosa, y de nutriente a altas temperaturas no nos queda nada. Por eso yo no sé si vamos redondeando desde el principio de la charla que la conexión y el pensamiento en el acto que voy a realizar es lo más importante. Razonar qué es lo que estoy haciendo en cada instante. ¿Lleva un tiempo de aprendizaje? Sí, lleva un tiempo de aprendizaje. Hoy ese tiempo es más acelerado. ¿Por qué? Porque hay mucha más información. Pero Total. hay que estar atentos también a esa información. Mi Laura, gracias. Nos preguntan Marta Echeverry desde México en este momento. Yo sé que, pero para que lo hagamos de una manera corta, nos pregunta, ¿cuál sería ese plato ideal? Nos pregunta Marta Echeverry y también nos dice, ¿cuántas veces debemos entonces comer al día? Nos preguntan desde México. Qué lindas preguntas. ¿Cuántas veces debemos comer al día? Bueno, depende en qué etapa estemos. Podemos hablar del ayuno intermitente, que es muy saludable. ¿Por qué? Porque darle un descanso a nuestro aparato digestivo es maravilloso. Así como nos vamos a dormir y desconectamos todo, bueno, de esa misma forma tenemos que hacer descansar a nuestro aparato digestivo. Pero si recién empezamos con este cambio, que venimos consumiendo el alimento industrial, el alimento que más nos arruina nuestras células, podemos hacer 4 comidas, podemos arrancar nuestra mañana con un desayuno a base de jugos y licuados. Si nos quedamos con un poco de hambre después de haber consumido el jugo y licuado, que ahora voy a explicar la diferencia entre jugo y licuado, podemos consumir un yogur con almendras, con alguna fruta fresca. Después nos preparamos para el almuerzo, que podemos empezar con algún caldo. Podemos, si estamos en época de verano, podemos consumir una sopa raw. ¿Cuál es la sopa raw? Una sopa viva que no tiene cocción, tiene una temperatura, acá decimos una temperatura mate, que es de 70 a 75 grados. Se hace todo licuado. Y después lo importante es comer un buen plato de ensalada, variada, con una buena combinación, y a eso le sumamos o una porción de carne. La porción de carne tiene que ser como la medida de nuestro puño, sea pescado, pollo o carnes rojas o carnes blancas. Podemos hacer algunas verduras al vapor,
pero siempre las carnes las vamos a acompañar con hojas verdes. ¿Por qué? Porque esa fibra nos va a ayudar a poder digerirla de mejor forma. Bocado de alimento crudo para que nuestras enzimas reciban esas enzimas que trae el alimento crudo. Entonces las nuestras trabajan menos. Por eso este sistema de alimentación es un sistema de longevidad y rejuvenecimiento. Cuando me refiero a esto, no es que yo con 61 voy a parecer de 20, pero mis células van a estar más retrasadas en envejecer. ¿Por qué? Porque le estoy dando un alimento que potencia a nuestras células y las mantiene más jóvenes. Si decidimos consumir, en vez de carnes, algún cereal, arroz, mijo, quinoa, sorgo, cebada, que yo no lo recomiendo tanto porque tiene gluten, o trigo, que también tiene gluten, lo ideal es que esos cereales vengan remojados por lo menos de la noche a la mañana. Y la cocción, que sea, si no nos caen muy bien, para que sean más digeribles, tienen que ser con un trocito de alga kombu, igual que las legumbres. Entonces, lo importante es, si consumo carnes, no las mezclo con cereales y legumbres. Tampoco las voy a mezclar con papa o boniato o mandioca, porque tiene almidón. Entonces, esa mezcla va a ser más pesada y menos digerible ese alimento. Siempre las carnes con vegetales crudos. Los cereales o las legumbres con verduras al vapor. Los cereales los podemos acompañar con huevo pastoril y las legumbres las podemos volcar a una buena ensalada. Sería algo más o menos así. Maravilloso. Aquí nos preguntan entonces, ¿cero azúcar? Yo no voy a endemonizar a nadie ni a nada. Sí, si no tengo ningún ya azúcar estamos consumiendo con las frutas. Tenemos un tipo de azúcar que es la fructosa. Si estamos haciendo un tratamiento, dependiendo del tratamiento que sea, obviamente, si estamos con un tema de diabetes, si estamos con un tema oncológico, si estamos con un descenso de peso, y ahí sí te voy a decir cero azúcar. Pero tenemos stevia en hoja, que es la mejor forma de endulzar, que la podemos utilizar. Si no tenemos ningún problema de salud, yo te aconsejo que consumas una muy buena azúcar mascabo, que consumas dátiles licuados que endulzan perfectamente. De hecho, yo tengo tortas, cake, en mi restaurante que están endulzados con dátiles que están en remojo, que absorben el agua, se hacen bien cremosos y con eso podemos endulzar perfectamente. Con pasas de uva podemos endulzar perfectamente. Por eso esto es tan personal y viendo el momento que está viviendo cada persona. Por eso lo del protocolo y lo del coach. En el coachee y coach, entablamos una relación donde juntos vamos trabajando el sistema a trabajar de cada uno. ¿Qué elegimos? Porque nada es para una punta o para la otra. Total. ¿Sos vegano o comes carne? No, podés ser flexi. Y un día querés comer pescado y un día querés comer carne y después te haces un ayuno y después comes cereales. También hay que ver cómo está tu intestino. El intestino de las personas. A mí a veces viene y me dice, yo les pregunto, ¿cómo está tu intestino? ¿Cuántas veces vas al baño a defecar? Ah, mi intestino está bárbaro, voy cada 2 días. No,
lo La flora que, intestinal. claro, ingerimos alimento, bueno, lo tenemos que eliminar. Todos los días tenemos que eliminar. No es cada 2 días. Si no, algo está mal. Mi Laura, tenemos aquí varias preguntas, 2 o 3 preguntas para que nos acompañes con respuestas cortas. El tiempo pasa y tengo unos temitas que tocar contigo que nos vas a compartir y cosas buenísimas. Uno de ellos es que tiene que ver con qué podríamos decirles a aquella tendencia de los que quieren comer vegano o quitar esas proteínas animales de la alimentación. ¿Qué podríamos decirles de manera muy corta? Se puede ser vegano. Para ser vegano hay que suplementarse y sí o sí tienen que estar guiados por algún médico. Lo ideal sería entrar en la medicina integrativa, en la medicina natural, para que estén bien guiados. Hay que hacerse estudios previamente y ver cómo están. Y sí o sí van a tener que suplementarse. Nos pregunta Pero Andrés Vélez desde... se Claro que puede sí, ser vegano. gracias. Nos pregunta Andrés Vélez desde Australia. ¿Agua con sal y limón es conveniente tomarla? Hay una tendencia en el mundo a tomar agua con sal. ¿Qué beneficio nos trae tomar agua con sal? Sí, se puede tomar agua con sal. Cuando vos me preguntabas lo que yo estaba tomando, que era agua de mar, hay ramas que te dicen sí al agua de mar, hay otras que te dicen que no. Si dudamos, lo ideal es esto: agua de filtro, agua purificada, con una cucharadita de sal marina, donde tenemos todos los nutrientes del agua de mar, y le podemos agregar el limón, que es la fruta más ácida fuera del cuerpo y la más alcalina dentro del cuerpo. Va perfecto. Va para ¿Para qué limpieza del serviría? hígado. ¿Para qué serviría tomarnos esa agua con sal marina y limón? ¿Qué beneficios trae para el cuerpo? Básicamente limpieza interna. Y no Okay. perdemos minerales, porque lo tenemos con la sal. Perfecto. La siguiente pregunta, ya para que vamos entrando en la parte final y nos compartas una muy buena noticia, tiene que ver con muchas veces el cuerpo no quiere comer la cantidad de comida que está habituado. Normalmente una vez a la semana no quiero comer ese día las 3 comidas, las 4 comidas. ¿Eso es normal? ¿Qué Sí, podríamos decirle a las personas para poder escuchar nuestro cuerpo y decirle algún día a la semana tu cuerpo quiere descansar? ¿Qué podríamos decir frente a estos ciclos naturales? perfecto. Es parte también de lo que hablamos. Poder un día a la semana hacer un ayuno, 1 o 2 días, sería perfecto. Si no podemos hacer un ayuno a base de agua nada más, que eso sería el ayuno, podemos intercalar con jugos y licuados, con vegetales y frutas de bajo índice glucémico, para no elevar el azúcar en sangre. Mi Laura, con el propósito de ser educativos en esta conversación, yo sé que tú también lo eres porque eres docente de Cocina para el Alma, que las personas no se lo vayan a ir a paren la comida y vayan a entrar ya en un ayuno inmediato porque debemos preparar el cuerpo para hacer un ayuno. ¿Qué podríamos decir entonces, grosso modo, de cómo preparar ese cuerpo para un ayuno para que, con base en lo que acabamos de decir, digan mañana, no vayan a decir mañana, paro de comer, me voy a tomar 2 días de agua porque lo dijo Jordi y Laura y ahora tengo unas consecuencias? No, cuando vamos a hacer el ayuno hay que prepararnos para ir al ayuno. ¿Cómo sería una corta instrucción de preparación para llegar a un ayuno? Lo ideal, hacer el ayuno cuando no estamos acostumbrados, sería tomar un día del fin de semana o un día en la que no tengamos que trabajar. ¿Por qué? Porque si no estamos acostumbrados, podemos llegar a tener dolor de cabeza, podemos llegar a tener diarrea o constipación o ganas de dormir todo el día. Y esos son muy buenos síntomas, porque es que el cuerpo se está desintoxicando. ¿Cómo me preparo? Si yo vengo comiendo carnes, empiezo a dejar las carnes. Después iría abandonando cereales, legumbres, huevo, y haría 2, 3 días de vegetales y líquido. Esto, repito, jugos y licuados
mezclados con vegetales, para ya después entrar en el consumo del líquido, que pueden ser caldos de verduras o solamente agua. Y algo importante, tomar esto con mucha naturalidad, no como algo obligatorio, porque la razón nos juega en contra. Si lo tomamos como algo obligado, seguramente la razón y nuestra mente va a estar en contra de lo que vayamos a hacer. Tiene que ser algo relajado, donde podamos hacer Amigable. yoga, donde podamos dormir, donde podamos estar una hora mirando el cielo o una hora caminando en un campo. Tiene que ser muy natural. Abrazar un árbol y absorber esa energía. Ya vamos a hablar de eso que me encanta. Pero antes de terminar, quiero que nos cuentes acerca de AMA, alimentación, microbiota, de autoconocimiento, que es un plan en el que trabajas y que nos invitas, por Sí, favor. sí, y te invito a que puedas tener una entrevista con la doctora Graciela Varela, y quiero agradecer a Clarita Cote, que gracias a Clarita nos estamos conociendo nosotros. Hermosa, hermosa, saludos a Clara. Sí, AMA surgió hace menos de 2 años, pero venía gestándose hace más de 10 años. Con la doctora Graciela Varela queríamos tener un sitio donde la gente pueda preguntarnos, tener información. Acabamos de crear la web, en breve la van a poder visitar. Pueden entrar al Instagram de Método AMA, y ahí van a tener muchísima información. Ahora estamos con toda la parte de embarazo, de alimentación en el embarazo, cómo fue mi embarazo, cómo he alimentado a mis hijas después del destete. Me encanta. Me Pero esto es para otro encanta. encuentro. Nos tenemos que ir a dormir acá. Total. Mi Laura, tú sabes que yo soy apasionado de la naturaleza y pues estoy presentando a nivel mundial mi nuevo libro, Nuestro futuro es bosque, nos cuenta de herramientas para prepararnos y enfrentar el calentamiento global. Al cual he invitado a 11 expertos a nivel mundial, neurocientíficos, biólogos moleculares, filósofos, expertos en psicología, expertos en el modelo de felicidad de Harvard, etcétera, etcétera. Y la naturaleza es muy importante y ha sido muy importante. Yo, ahora que hablabas, abrazar los árboles, aquí les cuento la historia de dónde viene el tema de abrazar los árboles y por qué debemos abrazar los árboles desde la versión de la neurociencia, desde la versión de la biología molecular. Aquí les estoy contando. Yo quiero preguntarte en esta parte final, alimentación consciente y naturaleza. ¿Por qué los seres humanos debemos acercarnos a la naturaleza para alimentarnos? Porque estamos hablando de comida orgánica, de esa comida que tú puedas plantar en tu pequeño espacio, mientras más pura, digámoslo así, sin todos estos químicos que le podemos poner, es maravilloso. Y eso, lógicamente, también es energético, también es vibratorio, también nos trae información. ¿Qué debemos hacer los seres humanos para acercarnos a la naturaleza y entender que la naturaleza hace parte de nosotros? Somos uno. ¿Tuviste vos, Jordi, la posibilidad de ver una semilla, el brote de una semilla de girasol, por ejemplo, y acompañar su crecimiento en el paso a paso? Poder ver eso, poder entender que esa energía, ¿qué es un brote? ¿Qué es la germinación de una semilla? Poder adquirir el sol a través de ese alimento para que llegue a nuestras células. Entonces, como final de entrevista, invito a todos a que puedan tener una pequeña huerta, acá se llaman macetas, para poder sembrar y empezar a entender la vibración que tiene el alimento cuando absorbió toda esa energía solar, y eso, a través de la masticación, llega a nuestras células. Creo que con esto concreté la pregunta de por qué nos tenemos que relacionar con la naturaleza.
Me encanta porque no hay nada más emocionante que poder tomar de tu huerta el tomate o poder coger el huevo que te puso la gallina en la casa. Eso es una sensación maravillosa. Es que somos uno. La naturaleza y Total. nosotros somos uno. Y la naturaleza nos da todo lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que no lo podemos entender y cada vez tenemos más cosas que nos sacan de ese lugar. Entonces hay que trabajar para enraizar, para permanecer en el lugar en el que estamos y absorber esa energía que nos da el alimento del lugar donde vivimos. Eso también es importante. Mi Laura, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde las personas pueden comunicarse contigo? Compartamos, por favor. Bueno, yo tengo mi web que es www.lauravanelli.com. Ahí tengo también, es bastante nueva, tengo una serie de cursos online. Pueden entrar para ver lo que es el restaurante en Matinata Restaurant en Instagram y también me pueden encontrar en Laura Vanelli en mi Instagram. Ahí me pueden mandar preguntas que siempre trato de lo más rápido responder. Tengo mi alma en expansión, esta conexión contigo, mi Laura, desde el sur de Tailandia, desde la isla de Phuket, que te llegue toda esta energía y toda esta vibración y estos abrazos hasta esa hermosa Argentina que la amo profundamente. Gracias, gracias, gracias inmensas a todas las Gracias a personas que vos. estuvieron comunicar el día Muchas de hoy. gracias. Gracias por tu presencia. Decirles entonces que aquí estuvo con nosotros Laura Vanelli, coach de nutrición holística, docente de cocina para el alma, creadora del restaurante Matinata. Y yo me despido de ustedes de los Happy Talks, conversaciones que inspiran, diciéndoles que hoy es un día menos de vida, hoy es un día más cerca del momento final, así que a disfrutar nuestra existencia. Soy Jordi Duque y los espero próximamente en más Happy Talks. Los quiero invitar para que vean todas estas historias, todas estas conversaciones inspiradoras en mi canal de YouTube. Mi Laura, abrazos inmensos. Feliz, feliz de compartir contigo. Te abrazo. Muchas gracias. Chao, chao. Que Felicidades a también. todos. Feliz noche. Chao. Chao, chao.